La iglesia de unos pocos. No de los muchos, no de las multitudes. Pasión de multitudes. No. La iglesia de unos pocos. Hermanos, y nada tan atinado con este título con respecto a lo que el texto a nosotros nos enseña. Y les voy a trasladar inmediatamente de dónde sale el título, porque es importante de dónde sale el título de nuestro compartir, de nuestra prédica, de nuestro sermón. Tiene que salir también de la Escritura. Dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, ¿están ahí? Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el verso 4, déjese solo leer el primer párrafo. ¿Qué dice? Pero tienes unas pocas personas. ¿Cómo es que dice en el primer párrafo? Lo leemos, leámoslo juntos. 1, 2, 3. Pero tienes unas, ¿qué? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Que son pocas. Pocas. Tienes unas pocas. A alguna gente no le gustan las iglesias de pocas. Mucha gente le gusta la iglesia de muchos. Está bien, se vale. A Jesús lo siguieron algunos. Y dice que las multitudes lo seguían, pero después él ministró a pocos. A 12. Después no le quedó ninguno. Diríamos que la iglesia de Jesús fracasó. No, la iglesia de los pocos, pero tienes unos pocos. ¿Cuántos? ¿Tienes cuántos? Muy pocos. Ahora vamos a ver, hermanos, qué es lo que este texto a nosotros nos anuncia. Y yo quiero que podamos ver el trasfondo histórico, porque es importante ver el trasfondo histórico cuando nosotros vamos a proclamar una palabra que yo creo que es una palabra profética, que hoy tendrá para usted, hermano, un impacto, que hoy tendrá para usted un motivo, que hoy tendrá para usted, si usted así lo asume y lo quiere, para usted tendrá un antes y un después de hoy. Por eso, abra su mente, abra su corazón, deje que el Espíritu Santo le ministre lo que tenga que ministrarle. Porque yo me podría parar aquí como algunos se paran y podría decir, así dice el Señor. Y posiblemente, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo se lo dice? ¿Y por qué se lo dice a usted? Hermanos, voy a tomarme el tiempo, no largo, entiendo el tiempo para poder decir lo que realmente el Espíritu Santo a través de la Escritura quiere decir. ¿Por qué estoy siendo tan enfático? Porque quiero que de aquí salgamos usted y yo con una palabra que pueda dar fortaleza. Ya tenemos una: vivir por la fidelidad. Me basta con vivir por tu fidelidad. Hermano, si nosotros podemos vivir aferrados a que mi Dios es fiel, y que aunque esté aquí pasándola como la esté pasando, que aún aquí en mi humana debilidad tenga circunstancias y situaciones, pero que Dios es fiel, Dios es fiel. Dios es fiel con los que son fieles, pero aún siendo infieles, Él permanece fiel. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos, entonces? Entonces alguien diría, bueno, ¿qué me importa entonces no ser tan fiel y hacer lo que quiere, y a veces ir a la iglesia, a veces dar, a veces no dar, servir, no estar, no llegar, llegar antes, llegar después? ¿Qué razón tendría si de todas formas Dios conmigo va a hacer lo mismo? Hermanos, pruebe por qué usted está en la circunstancia que está. Usted y yo estamos en circunstancias a veces porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y no tiene nada que ver con la fidelidad de Dios. Tiene que ver con la acción de la actitud de mi corazón.
Porque muchas veces yo tengo que encontrar el motivo, porque yo soy un sujeto que Dios redimió de toda maldición, que Dios me dio su Espíritu Santo, que Dios me dio la inteligencia para hacer lo que es justo, lo que es adecuado, lo que es bueno y agradable delante del Señor. Y si yo no lo hago, hay una consecuencia que a mí me persigue. Por eso la iglesia es la iglesia de muchos, no de algunos. Es tan así que sigue repitiendo la Biblia por muchos lados, porque los muchos llamados son los pocos escogidos. Pero bueno, a nosotros nos están vendiendo fantasías de que necesitamos tener iglesias súper enormes, gigantes, y qué bueno, yo no tengo problema en eso. Ojalá nosotros fuéramos 10 veces más de los que somos. Pero si yo no puedo ver el objetivo de Dios en medio de esto, yo me pierdo, hermanos, en querer hacer cosas para tener más. Amén. Bueno, vean lo que pasa en el trasfondo histórico y el paralelismo que se da. Resulta, hermanos, que a pesar, esta iglesia, la iglesia a la que estamos haciendo referencia, que es la iglesia de Sardis, escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Sardis, en el capítulo 3. Hermanos, esta iglesia, este lugar, este pueblo estaba, hermanos, edificado en un cerro prácticamente inaccesible. Es impresionante, está en Turquía. Es un lugar inclusive de muy difícil acceso. Eso les daba a ellos, era un cerro prácticamente inaccesible y sus enemigos no podían nunca llegar ahí. Era muy fácil defender ese pueblo, esa fortaleza de cualquier ataque. Sardis había sido, sin embargo, capturada 2 veces. 2 veces. En 2 oportunidades, una ciudad tan fortificada, una ciudad tan puesta y edificada en un cerro inaccesible, 2 veces había caído en manos de los enemigos. Por eso el paralelismo del tema, del texto, con respecto a lo que el Espíritu dice en esta palabra. El primero que la conquistó fue Ciro el Grande en el año 549. Ciro de Persa conquistó. ¿Saben cómo fue que la conquistó? ¿Y por qué la conquistó? Porque los guardas estaban dormidos. ¿Aló? La segunda vez fue por Antíoco III, Antíoco el Grande, en el 218 antes de Cristo. Ahora, parece que Sardis era un pueblo pagano dado al lujo, en la cual abundaban la inmoralidad y un carácter muy débil, hermano. Predominaba allí el culto a la madre de los dioses de los griegos en Sardis, y era renombrada por sus industrias de lana y tintorería. En este contexto, en este trasfondo histórico, a nosotros la Escritura nos va a ir señalando por qué el Espíritu dice lo que dice, porque toda verdad espiritual es paralela. Usted podría repetir eso, diga, toda verdad espiritual es paralela. Lo que a usted y a mí nos pasa en lo natural tiene que ver mucho con lo espiritual. Aló. Si usted y yo nos medimos desde lo espiritual y vemos en lo natural nuestra situación, nuestra vivencia, lo que estamos pasando, donde estamos desarrollando nuestra vida, usted tendrá que darse cuenta de algo, hermano, y yo también. Yo me descubrí porque es que yo siempre me veo tan guapo. Es que toda verdad espiritual es paralela. Y tiene que ver con lo espiritual. Tiene que ver, hermanos, de verdad, es mi confesión. Tiene que ver con que el amor de Dios que yo siento, como yo fui rescatado de mi vana manera de vivir, de lo miserable que yo era, y ver el amor de Dios en mi vida, yo dije, no, es porque Dios me ama mucho. Y después yo casé que Dios me ama mucho con que yo soy muy guapo. Y entonces yo lo vivo, yo lo disfruto, pero es porque la fidelidad de Dios para conmigo es grande. No está muy convencido, Señor, pero yo sí. Ahora,
vean en el verso 1, y vamos a empezar en el verso 1, y después vamos a ver el paralelismo con respecto a esto que les estoy diciendo de la verdad espiritual que es paralela. En el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hoy, yo conozco tus obras. Hermanos, el primer punto que yo quiero colocar aquí es que ustedes vean el rotulito que yo puse ahí arriba. ¿Qué dice? Que nosotros logremos entender este primer texto a la luz no de una salvación, sino a la luz de los frutos que yo puedo tener a través de las cosas y de las obras que yo estoy haciendo. Porque la salvación es por gracia, pero las obras son frutos del Espíritu Santo. Lo que aquí la Escritura dice, y en el versículo 1 le dice: escríbele al ángel de la iglesia, o al pastor de la iglesia, al que está a cargo de la iglesia. ¿Quién es el que le dice? ¿Quién es el que le está diciendo esto? El que tiene los 7 espíritus. Hermanos, ¿qué significa que tenga los 7 espíritus? Es más, vean 1:4 de Apocalipsis. Denle solo la vueltita a la hoja ahí. Hermano, traiga su Biblia siempre. Si usted no tiene, veamos a ver cómo le hacemos para darle una. Pero es importante traer su Biblia. 1:4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aleluya. Es decir, que delante del trono del Señor están los 7 espíritus. Hermanos, ¿sabe? El libro de Apocalipsis es un libro no sellado, no cerrado. El libro de Daniel, cuando se escribió, le dijeron a Daniel: sella este libro. El libro de Apocalipsis es al contrario. Dice que no se selle la profecía. Y hay de aquel que le agregue, y hay de aquel que lo quite. Es el libro más simple de estudiar. Si usted quiere empezar a estudiar el libro más simple, estudia Apocalipsis. Hermanos, es más, él mismo está trazado de tal manera que tiene las divisiones naturales completas. Es algo impresionante poder verlo, porque al final es muy sencillo, contrario a lo que muchas gentes piensan, que es muy difícil el libro de Apocalipsis. No, es el último libro, el que tiene la revelación de Cristo. No tiene revelaciones. No se llama el libro de las revelaciones, se llama el libro de la revelación, porque dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es muy fácil entender que fue a Juan que le mandó el Señor un ángel del cielo para decirle qué es lo que iba a pasar, qué es lo que se está dando y qué es lo que va a suceder. Amén. Entonces vemos aquí el que tiene los 7 espíritus de Dios. No olvidemos que el número 7 representa la santidad y lo completo, perfecto, o sea, el Espíritu Santo. Eso significa el 7, que dicho sea de paso, aparece muchas veces el 7 en este texto de Apocalipsis. El Señor tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. La iglesia de Sardis tenía muchas limitaciones en su vida de fe. Por lo tanto, Dios advirtió a la iglesia vivir por fe. Dios dijo aquí al siervo de la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hermano, con esto Dios quiso decir que la fe del siervo de la iglesia de Sardis estaba muerta por cualquier propósito práctico. Ahora, le dice inmediatamente en ese mismo verso 1 en el que estamos, le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Me quieren acompañar a Santiago 2:17? Santiago está un poquito atrás. Está Hebreos, y después de Hebreos sigue Santiago. Santiago capítulo 2, verso 17. Vean lo que dice Santiago. Santiago, el hermano de Jesús.
Dice en 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, no hubo en esta iglesia nada que encomiar o alabar su reputación. Lo que el hombre ve, esa es reputación. Lo que el hombre ve era bueno. Sin embargo, el carácter es lo que Dios ve, era malo. No habían frutos. Una cosa es, hermanos, cómo Dios a usted lo mira, cómo Dios a usted con usted hace y cómo el hombre puede tener una buena reputación suya. Sardis era una iglesia donde estaba ubicada, que era una iglesia que de verdad tenía algunos atestados. Tenía muchas luces, tenían muchas cosas. Sin embargo, esto era lo único que ellos podían lucir, hermanos, de una u otra manera. La reputación es lo que el hombre ve, pero el buen carácter es lo que Dios ve. Y para esta iglesia, el carácter no estaba siendo visible. Dice, usted dice que tienen vida. Es decir, les está diciendo que tiene ustedes algunas obras que tienen nombre de que vives, pero en el carácter estás muerto. Carácter es el desarrollo de aquello que yo hago cuando nadie me ve. Eso es carácter. Carácter no es ni malcrianza, ni berrinchudo, ni nada. Es que ese chiquito sacó el carácter del papá. No. Carácter es lo que usted hace cuando nadie lo ve. ¿Qué es lo que Dios ve? Dios ve lo profundo de nuestro corazón. Amén. Ahora, nombre de que vives pero estás muerto. El pecado de esta iglesia, ¿saben cuál era, hermanos? La hipocresía. Este era el pecado de esta iglesia, particularmente de Sardis, la hipocresía. Dicho sea de paso, esta iglesia era una iglesia hipócrita. Muchos en la iglesia decían ser creyentes y quizás hasta mantenían algún tipo de religiosidad, pero eran unos hipócritas. Hermanos, y quizás, ¿verdad? Cristo acusa a la iglesia de mantener en medio falsos creyentes. Habían unos cristianos carnales que profesaban fe en Cristo, pero que no mostraban frutos del Espíritu. Y esto es lo que puede llevar a una iglesia a la hipocresía. Cuando hay personas que dicen ser creyentes, pero no muestran los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu no se ganan orando. Los frutos del Espíritu se nos dieron: paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, templanza. Eso se nos dieron. No es que usted dijo, ¿cómo oro? Y el Señor dijo, ahora sí le voy a dar. No, los frutos del Espíritu se nos dan, se nos dieron por gracia. Es una obra de gracia. Entonces usted tiene que tener paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, templanza. Muchos en la iglesia decían somos creyentes, pero no tenían estas características. Hermanos, el carácter se muestra en las acciones y actitudes que nosotros tenemos en el diario caminar. Si yo les pongo aquí algunas situaciones, uno nunca espera que los ejemplos sean asuntos de señalamientos. Pero lamentablemente cuando uno pone ejemplos, a veces alguien se puede sentir señalado. Porque si yo le digo a usted, bueno, ¿dónde están las obras del Espíritu en su vida? Y usted me podría mencionar algunas cosas que usted hace y yo podría ponerle en perspectiva y poder decir, bueno, hermano, ¿qué hace usted con su tiempo? Si usted ama al Señor, tuve una reunión con los jóvenes hoy en la mañana y les apuntaba sobre eso y les decía, ustedes tienen que tener cuidado porque ustedes no pueden ser como nosotros. La hora tica para ustedes es pecado. Para nosotros se volvió una cosa de porta. ¿Aló? Pero si yo busco el fruto del Espíritu, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, sabiduría,
Yo tengo que entender que hay características que Dios ya puso en mí. Amén, hermanos. ¿Están oyendo? Escuchen el Espíritu, no la forma, porque el Espíritu ministra diferente, pero usted tiene que estar accesible. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros no queremos ser como la iglesia de Sardis. Nosotros no queremos ser hipócritas. Nosotros no queremos serlo. Pero el enemigo anda tratando de sembrar esa semilla. Y si usted habla con muchas personas allá afuera, dicen, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay un montón de hipócritas. Y yo nunca les doy la razón, pero en lo interno yo tengo que revisarme si yo soy un hipócrita, si soy una cosa aquí, soy otra cosa allá. Hermanos, hay un paralelo histórico. Bueno, también dice, conozco tus obras. Es que Dios conoce, hermanos. Conoce, ¿verdad? Dios conoce. Dios conoce. Conoce. Dios conoce. Nosotros no podemos engañarlo, hermano. Nosotros no podemos llegar aquí a tratar de decirle a Dios algo, porque Él lo sabe todo. Por eso el consejo es, abramos nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestra mente y nuestro ser y digámosle, Señor, aquí estoy. Te necesito porque no puedo mirarte en fidelidad, me cuesta. Señor, soy débil en esta área. Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago en mis crisis, en mis situaciones? Señor, enséñame cómo caminar en esto. Pero a veces no queremos. Ahora, este paralelo, hermanos, que el paralelo histórico, y ya les comenté algo, a pesar, vean qué interesante, les dije yo, a pesar de estar edificada en un cerro prácticamente inaccesible por sus enemigos y fácil para defenderse contra cualquier ataque, Sardis había sido capturada ya en 2 ocasiones. Por descuido, hermanos. Por descuido. Por eso, vean lo que les dice el Señor en el verso 2. El Señor en el verso 2 le dice, sé vigilante. ¿Qué les dijo? Ve el paralelismo histórico, hermanos. Naturalmente, toda verdad espiritual es paralela. Naturalmente ellos ya habían caído 2 veces. El Señor viene y les dice a nivel espiritual, esas 2 caídas de ustedes 2 veces que los han agarrado, que les han quitado todo, es porque ustedes espiritualmente no han sido vigilantes. Ustedes no han estado orando y vigilando. Y les dice también que están a punto de morir y que hay algunas cosas que quedan y que tiene que cuidarlas, porque no he hallado tus obras cumplidas. No es un asunto de salvación, es un asunto del fruto del Espíritu. Por sus frutos los conoceréis. No le está hablando aquí de la salvación. La salvación es un evento, y vamos a verlo más adelante, llevado a cabo por la obra de la cruz, en la cual usted y yo, por la gracia y misericordia de Dios, sin que usted pueda hacer nada y yo menos, Él nos salvó por su puro afecto, por su puro amor, por su pura gracia, por su pura bondad. No por obras para que nadie se gloríe. Pero aquí Él está diciendo otra cosa. Él está diciendo, yo no he hallado cumplidas tus obras. Vamos a ver en el verso 2. Ahora, hay algunas cosas que están ahí, que debemos de velar, porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor. Hermanos, el arrebatamiento se puede dar en cualquier momento. Y Él vendrá y nos tomará. Aleluya. Nosotros estamos listos. Entonces el lunes no se vale, se vale hoy. Dios es un eterno presente. Hoy. Mañana no está segura, hoy. Él viene y nos va a llevar. Porque si el Señor no nos lleva el otro. El Señor ya no le permitió al ángel de la iglesia Sardis continuar sin fe. Ese es el verso 2. Él reprendió a esta iglesia debido a que había vivido sin toda la fe en la palabra de Dios. Es que para Dios no vale un poquito de fe. No, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si usted quiere decir que eso es poquito, está bien.
Pero para Él, para el Señor, fe como un grano de mostaza es la fe que usted y yo necesitamos. Si tuvieses fe como un grano de mostaza. ¿Cuántos tenemos fe como un grano de mostaza? Ese es el punto a la iglesia. Él está diciendo: Sardis, no puedes vivir más sin fe, ya que para otros, para otros creyentes en todo el corazón, la palabra de Dios escrita es semejante a cometer ese pecado ante la presencia de Dios. El no aceptar y recibir toda la palabra de Dios como fuente de fe y benignidad y fidelidad de Dios, y no vivirla, porque hay gente que es muy buena para apartar cosas. Resulta que el Señor es el sanador, pero no es el Señor que habla del diezmo. Resulta que el Señor le pueden orar para que lo sane de todas las cosas, pero ni a palos damos lo que tenemos que dar, por ejemplo. Hay gente que divide eso. Hay gente que divide y dice: no, el Dios está en todo lado. Dios es mi Dios, pero yo hago algunas cosillas, que, por ejemplo, ¿verdad? Algunas cosillas y de ahí, Dios me va a perdonar. Cuidado. Tenemos que tener cuidado nosotros los creyentes. Es que esto del perdón para los que no tienen a Cristo es un asunto de que sí, Dios los perdona siempre, pero cuidado nosotros con el tema del perdón. Cuando hacemos las cosas que nosotros sabemos que no debemos de hacer y las hacemos, nos es contablemente, queda ahí está contabilizado esto, y hay una consecuencia, hermano, y la consecuencia usted ni yo no la sacamos. La consecuencia la vives y la tienes que vivir y la tengo que vivir, y hay consecuencias muy duras y muy rudas y muy difíciles, y el diablo viene y mete cosas en la mente de la gente, y la gente piensa que es que Dios no lo perdonó y que la situación y que nada ha mejorado. No, es que tu consecuencia tienes que abrazarla, tienes que atraparla, la consecuencia tienes que llevarla adelante, la consecuencia tienes que ser responsable delante del Señor. Si usted es un infiel, o yo soy un infiel, o ella es una infiel y el otro es un infiel, va a tener usted que vivir con esa infidelidad, y tiene que ver cuáles son las consecuencias de su infidelidad. Así que yo puedo llegar y entonces, como soy un infiel, después le digo: no, es que Dios me perdonó, señora. Y la señora puede decir: sí, Dios lo perdonó y yo lo podré perdonar, pero su infidelidad tendrá que tener la consecuencia de que yo ya no confíe nunca más en usted. ¿Y qué? ¿Aló? Qué difícil, hermanos. Es difícil, es muy difícil, porque Dios sí hace que nosotros trabajemos en esas consecuencias. Bueno, ¿qué es lo que está a punto de morir? Se refiere a la importancia, hermanos, de esa obra. Estamos en el verso 2. Acuérdate pues, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios está siendo vigilante de tus obras. Hermano, ¿qué hace usted con su tiempo? ¿Qué hace usted con su vida? ¿Qué hago yo con la mía? ¿Qué hago yo con lo que Dios me da? ¿Qué es lo que yo hago con lo que Dios me da? Hermanos, es triste. Esta iglesia hacía todo lo que le quería. Era triste, hermanos, porque ellos no tenían la fe puesta en toda la palabra de Dios. Y nosotros los cristianos evangélicos queremos que Dios nos dé todo, a pesar de nuestras cosas que hacemos que no son correctas, hermano. No funciona así. Dios no puede ser burlado. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, iglesia. Dios nos ama tanto que a Sardis se lo dijo: yo no puedo tener más al ángel aquí, al que es representante tuyo, sin fe. Aquí la fe tiene que aparecer. Y ese es un mensaje para nosotros hoy. Hermano, necesitamos ser familias de fe, gente de fe, no porque necesitamos. Hermano, qué miserable nos convertimos cuando llegamos a Dios porque necesitamos un bocado de plata o un trabajo. Y no llegamos a Dios cuando somos de verdad hijos, y que podamos hablar con papá, tener convicción. Hermanos, debemos de ser cristianos, que cambiemos radicalmente esta forma de llegar a Dios solo porque necesitamos algo. Eso es manipulación. Y hay otros que se van al otro extremo, y si Dios no se los da, se enojan. Cuando Dios en su amor nos dio todo, nos basta con su fidelidad. Nos dio todo, hermanos, todo. Y lo que usted y yo vivimos, si usted lo analiza a lo profundo, son aspectos del trato de Dios a tu vida para sacar ese carácter, y son tratos de Dios a tu vida para que usted se dé cuenta que hay consecuencias, que usted no puede seguir burlándose de Dios. Nos burlamos de Dios. Señor, si usted me sana, de verdad que sí, prometemos y no cumplimos.
y queremos andar en la victoria del Señor. Pedid y se os dará. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, trasládate allá. Las circunstancias le puedes decir, quítate de aquí, a la crisis financiera, a la situación de trabajo, a la situación de enfermedad. Podemos orar y en el nombre de Jesús, Él nos sana. Esa es misericordia. Misericordia ya aprendimos qué es, ¿verdad? Misericordia es lo que Dios nos da, que usted no se lo merece. ¿Podrían repetirlo? Misericordia es lo que Dios me da, que yo no merezco. No, Conco. Dice el Señor que con convicción. Misericordia es lo que Dios me da sin que yo me lo merezca. Hoy tienes vida, ni se lo merecía. Hoy tengo vida, ni me lo merecía. Tengo salud hoy, ni me lo merecía. Pero la misericordia de Dios, aleluya, es más grande que la vida. Amén, hermanos. Esta es la gran advertencia y por eso esta palabra es una palabra que usted y yo tenemos que ver cómo la hacemos. No se distraiga en su mente ni en su corazón, hermano, porque estamos hablando de vida y muerte. Hay una iglesia que está muerta, pero cree que está viva. Me cuentan una historia de un hombre que llegó al cielo. Dice que ese hombre llegó al cielo y que cuando llegó al cielo se sorprendió de ver a la vecina, al vecino, a aquel otro y al otro amigo. Dice, ¿cómo es posible que ustedes estén aquí? Jamás me lo hubiera imaginado en el cielo. Y el vecino y la vecina y el otro se volvieron y dijeron, no, lo más sorprendente es verlo a usted aquí. Jamás. Hermanos, si hay sorpresas, cuidado. La iglesia de los pocos. Cuidado, hermanos. Nuestra seguridad y convicción tiene que estar en la obra de Cristo y en lo que yo, en la guía del Espíritu Santo y en la obediencia a la palabra, logro hacer, porque de este componente es donde Dios se agrada. Porque no he hallado tus obras cumplidas, hermano. ¿Qué obra te puso a hacer el Señor? Es que yo no sé, es que mira cómo cuesta, en esa iglesia es tan aburrido, el pastor es tan pereza con eso, el pastor, ¿sabe? Los miércoles la misma cosa, la misma asunto. Me decía un joven, pastor, ¿por qué no otra dinámica, otro día, así como otra cosa? Y como buen joven, más o menos él quería que yo me colgara de ahí y diera 3 vueltas y todo. Y yo decía, vea, lo voy a tomar en cuenta. Le digo, yo no sé si lo logro, pero para hacer algo diferente y que me suba yo por las paredes y que volvamos, no sé. Pero qué bueno es entender. Y yo le dije a este joven, gracias por darme ese asunto. Pero después ahí yo aproveché para decirle, ¿verdad? Al hermanito, le digo, si la motivación de tu corazón no es la palabra, el espíritu de adorar, de orar, de interceder, de estudio de la palabra, no importa cómo se la ponga, porque hoy las iglesias se están transformando en círculos de vacilón. Uy, mira, vaya por allá, mira qué montón de jóvenes hay allá, y entonces ahí sí vas a encontrar el novio de tu vida. Bueno, cuando seamos, ¿por qué ser tan pequeñitos y poder tratar de meter a Dios en esos espacios? Nunca, pero nunca, hermano, se nos ocurra limitar al ilimitado. Nunca se nos ocurra limitar al ilimitado. Sí, qué bueno tener otra dinámica, qué bueno tener otras formas, qué bueno tener otras metodologías, yo lo creo. Aquí tratamos, no somos los más perfectos, pero tratamos de tener otras dinámicas. Usted no tiene que ir a ningún lado, cuando a usted le toque, le toca. ¿Aló? Cuando a usted le toca, hermanos. Aquí, allá, donde hay 1000 jóvenes, 30,000, 50,000, 5, 2, 1, 0. Señor, se lo puede enviar desde el cielo y cae ahí. ¡Pum! Y si usted no se casa es porque Dios no quiere, y dele gracias a Dios. Es mejor estar soltero que estar casado. Eso dice el apóstol Pablo. ¿O por qué usted cree que la gente se arrepiente a veces de haberse casado? ¿Aló? No me escucharon, ¿verdad? No, pero es una bendición el matrimonio. Pero ¿verdad que la bendición del matrimonio es que hay que salir adelante con otro mucho poco de cosas?
que si usted no está en la fortaleza y en el Espíritu de Cristo, usted, es que viera que ya no, yo no sé, ya la química se me fue y los 14 carajillos que tenía. ¿Aló? Es que ¿vio cómo me quedé? Que se me acercó. Estoy hablando de matrimonio, estoy hablando de la esposa y se viene para acá. Yo dije, aquí en público me quedé desarmado. Qué susto. Gracias, Señor. Wow. Bueno, usted ve las palpitaciones. Yo dije, viene y ahora aquí en público me quedé. Gloria al Señor. Vamos al verso 3. Al verso 3, porque nos quedan un poquito de tiempo y quiero seguir ministrando. El versículo 3. Vean que hay 3 aspectos en el versículo 3. Estamos ahí, amados. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Cuántos se acuerdan de lo que han recibido y han oído? Es que, Señor, yo he recibido de tantas cosas, yo tengo un don y es... ¿A dónde está? No, es que en esa iglesia cuesta mucho. Bueno, por lo menos en esta no. En la de Sardis sí, aquí no. Yo les he dicho, usted quiere predicar, venga, tráigame su bosquejo. Oremos juntos, preparémonos y párese aquí a orar, porque yo no puedo exponerlo a usted ni exponer a la iglesia. Venga, ¿qué quiere hacer usted? Cantar, danzar, brinque, salte aquí, venga. ¿Qué quiere usted? Venga, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Hagámoslo en las reglas del juego. Si usted quiere servir, usted tendrá que someterse al proceso del servicio. Aquí los que sirven llegamos 1 hora antes. Y a veces hasta 1:30 antes. De eso es un precio, hermano, a pagar. Si usted no lo hace, de ahí, hermano. Si usted quiere predicar, de ahí sí, el pastor tiene la obligación de pedirle el bosquejo, a ver qué va a decir usted. ¿Cómo lo va a enfocar? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida para pararse ahí a decir algo? Porque si no, le pasan esos sustos. ¿Verdad? Amén, hermanos. Entonces, vea lo que le dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, hermano. Una cosa es lo que usted recibió y otra cosa es lo que usted oyó, según este texto. Ahora, vea qué bueno, porque dice, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón, nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Lástima que este texto del versículo 3 de Apocalipsis, a alguna gente se le olvidó en Costa Rica hace unos años, cuando dijeron que se les ocurrió decir que Jesús venía en diciembre. En diciembre, pa' peores. Todo el mundo empachangado, esa vez, bueno, no hubo regalos, las tiendas perdieron porque muchos lo creyeron, hermano. ¿Se acuerda cuando salió hace poco, hace 2 años? Iglesias hicieron hasta cultos de todo, para despedida y todo, porque ya me voy con él a la Nueva Jerusalén, hermanos. Qué lástima que no se lee este texto a la luz de esto cuando dice, porque vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y mucha gente fue engañada, y hay gente que sigue engañada. Porque esto se ha repetido en la historia. Los mal llamados testigos de Jehová fueron a un monte y se subieron y esperaron ahí la venida. Cuando ya no vino fue que tuvieron que tomar otra posición, como estas iglesias han tomado otra posición. No, es que no era así, hermanos. Y gente sigue creyéndole a este tipo de personas. Perdón, hermano. Es que la gente también se presta para ser engañada y burlada. Hay un montón de gente que no está diciendo lo que es la Biblia, lo que es la palabra del Señor, pero tienen muchos seguidores. El gran engaño de Mateo 24. Lo primero que Jesús le dice a sus discípulos es: mire, que nadie los engañe. 1, que nadie los engañe, que nadie los engañe, que nadie los engañe. Por eso usted tiene que estudiar la Biblia, hermano. Es su responsabilidad estudiarla. Y es su responsabilidad vivirla. Y es su responsabilidad declararla. Y es su responsabilidad decirle a otros que Jesucristo es el Señor y que la palabra es viva y eficaz. Vean lo que Él le dice, que son las 3 recomendaciones. Acuérdate. Le dice, guárdalo, y le dice, arrepiéntete. Hermanos, es decir, acuérdate, tiene que traer a memoria como un recordatorio. Al recibir el mensaje de salvación con sus promesas y privilegios, medita de la verdad de Cristo. Tener en mente lo que has recibido como un depósito permanente. Hermanos, lo que Dios ha hecho con tu vida y con la mía tiene que
tener presencia. Cuando voy a hacer algo incorrecto, debo acordarme que Jesús pagó el precio más alto en la cruz del Calvario, que yo no puedo andar jugando de iglesia, no puedo andar jugando de cristiano, aquí santo y por allá haciendo cualquier otra cosa, que debo mantenerme íntegro en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, amén, porque Él pagó un precio muy alto, muy alto. Acuérdate de dónde Dios nos sacó, guárdalo, sigue guardándolo, es decir, sigue haciéndote de lo que tienes práctica la verdad de Dios, lo que hablamos el domingo pasado, hermanos. Empezar realmente a ser personas que seamos practicantes. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan? ¿Los 7 qué? Hábitos. Tener el hábito de la oración, el hábito de la obediencia, el hábito de congregarnos, el hábito de dar, importantísimo, hermano. Arrepiéntete, es decir, cambia la actitud hacia la verdad. Ahora, vean que el verso 4, en el verso 4, la iglesia de unos pocos, hay una alabanza. Hay una alabanza y le dice, ven qué interesante, hermanos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aleluya, hermano. Hermano, ¿qué es lo que dice? Tienes unas pocas. Sin embargo, tienes unas pocas personas. ¿Cuál era el pecado de la iglesia de Sardis? La hipocresía. Porque decían ser creyentes, pero hacían todo lo que no era de un creyente. Eso se llama hipocresía. Entonces, pero él le dice, pero aún así, en esta iglesia hay algunos pocos que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Se acuerda la palabra que el Señor nos envió un domingo a través de la hermana? De lavar las vestiduras. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué esa palabra de advertencia? ¿Por qué esa palabra que sale del texto y que el Señor nos la trae en medio de un servicio para que nosotros nos acordemos que si tenemos algunas situaciones que curar, hoy es el día para entrar a esas aguas del arrepentimiento, para entrar a ese lugar del arrepentimiento y decir, Señor, de verdad perdóname. Señor, lo que hicimos hoy en la mañana, Señor, de verdad yo quiero que tú vengas y que tu fidelidad, Señor, que yo de verdad sea una persona que pueda creer a tu fidelidad en medio de mis procesos. Me arrepiento en mi sabiduría humana, en mi propia debilidad de andar buscando cosas que no son conforme a la piedad. Es tiempo entonces de arrepentirnos, porque aquí a esta iglesia Él le dice, sin embargo tienes unas pocas personas. Es más, a pesar de esto el Señor nos dice aquí en la iglesia de Sardis que tenía unos cuantos creyentes quienes, no habiendo ensuciado sus vestiduras, se tomaban rápidamente de su fe. Había algunos que seguían pensando como que ya aquí todo estoy bien, no importa, es un pecadillo, ¿verdad? Rezo, peco, rezo y empato. Y el Señor les dice, no, ustedes son los que no han ensuciado sus ropas. El Señor también dice que estos fieles santos vivirán como los siervos de Dios, quienes vestidos en su justicia caminarán con el Señor. Hermanos, podían caminar con el Señor debido a que su fe era digna de poder ser observada, hermano. Los frutos se ven. Los frutos se ven. Nosotros reflejamos lo interno, toda verdad espiritual es paralela. Cuando yo digo que yo soy una persona feliz, ¿qué creen ustedes que es lo primero que se dibuja en mi vida? Yo soy feliz. Es como lo que se produce. Pero hoy se ha cambiado el mensaje y mucha gente cree que ser salvo implica solo hacer algunas cosas. Y ser salvo significa que Jesús es el Rey y toma el trono de mi corazón, que Él es el todo en mi vida, que yo no me muevo ni hago nada sin la guianza de su Santo Espíritu. Pero vean cómo está el mensaje hoy distorsionado. Hoy hay una aceptación de algunas cosas en medio de la iglesia con respecto a la justicia. Vean cómo la iglesia hoy interpreta la justicia de Dios. Un Dios que con premeditación y alevosía sabemos que vamos a hacer algo malo, pero ¿qué importa? Porque después Él me perdona.
Y la práctica del pecado en la iglesia no puede ser así, porque el pecado no se practica. Nosotros pecamos, pero no en la forma de la práctica del pecado con premeditación y alevosía, con todo y lo que eso signifique. Pero la gente dice, no, Dios me perdona. Sí, claro, Dios lo perdona. Otra vez yo vuelvo sobre el tema. ¿Y la consecuencia? Y cuando estás en la consecuencia, y hay gente que se queja de la consecuencia, yo digo, Señor Jesús, ¿cómo aconsejo a estos que vienen con la consecuencia? Y tengo que decirles, vive tu consecuencia. Usted decidió hacer eso. El Señor no te va a quitar lo que no te ha dado. Y hay alguna gente que quiere que Dios le quite lo que nunca le dio. ¿Aló? Hermanos, se ven tan lindos. Yo sé que están recibiendo en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, el creyente debe ser un creyente sin mancha. Sin mancha. Es más, ese reloj está malo. 1 Corintios 1:8. Vean 1 Corintios 1:8, para que vean solo en este texto cómo Pablo, ven qué impresionante. En el 7, vamos ahí, dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando la manifestación, dice Pablo a los Corintios, el cual también... Perdón, en el 8:7. ¿Qué dije? 1 Corintios 8:7. Perdón, ese está buenísimo ese texto para predicarlo. 8:7. El apóstol está hablando sobre los sacrificados a los ídolos. Y en 8:7 les dice, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Pablo les dice a los corintios, el cristiano debe ser sin mancha. Él decía, aún, hermanos, vean qué tremendo, aún los que no son creyentes se guardaban de no andar manchados. Aún los que no son creyentes se guardaban para comer los sacrificados a los ídolos de una forma adecuada. Y entonces Pablo les dice, no, ustedes tiene que haber este conocimiento, ¿ok? El conocimiento de que no hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Nosotros no podemos contaminarnos, hermanos, con cosas que están allá afuera. Es una advertencia. Nosotros sabemos con qué no podemos contaminarnos. Usted sí, usted lo sabe. Yo también. Hay cosas que contaminan ahí, hermano. Pero ¿por qué nosotros le prestamos atención a algunas cosas que contaminan? Hermano, si hay algo que a nosotros nos está haciendo de cuadritos, la vida cristiana, y el enemigo está sacando ventaja, porque tiene sus ventajas también las redes sociales, porque hay cosas muy buenas y muy importantes que de muy buen provecho, pero cuántas cosas en las redes sociales se ven, hermano. Hay gente que usted dice, pero ¿cómo este hermanito posteó? Se dice, que yo me quedé en esa materia, fue la única que perdí. ¿Cómo posteó esto? Usted se queda asombrado, ¿o no? ¿No les ha pasado? Solo a mí, seguro yo no sé qué. Porque se dicen cosas, hermanos, que se postean y se toman como nada. Es una advertencia. Nosotros, dice el apóstol, tenemos que andar así. Ahora, había un dicho entre los judíos y decía, los que caminan con Dios durante su vida son dignos de caminar con Él después de la muerte. Si usted no camina y yo no camino con dignidad delante del Señor, en mi vida, tampoco después de la muerte. Y dice que los judíos tenían este dicho, los que caminan con Dios durante su vida son dignos de caminar con Él después de la muerte. Vamos a terminar con este texto. Bueno, me queda este texto y el cierre. El versículo 5, ¿lo tienen ahí? De esta manera, el que venza, oiga, venza va con Z. El que venza, el que venza va con Z. 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 El que venza
será vestido con vestidura blanca y nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Este versículo es un versículo muy fuerte y muy difícil y muy polémico. Si nosotros lo vemos desde el contexto histórico, gramático histórico y lo interpretamos, no tendremos ningún problema. ¿Por qué, hermanos? Porque en el versículo 5, vea, de esta manera el que venza será vestido de vestidura blanca. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos aquí, ¿esto es una promesa o una amenaza? Depende cómo usted lo ve, depende cómo usted lo interprete, aunque nosotros debemos interpretarlo a la luz de la Biblia. Dice, el que venza, de la manera, el que venza será vestido de vestidura blanca y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, depende de cómo usted lo mire, usted podría decirse, ¿dónde está? ¿Es una promesa o es una amenaza? El texto a nosotros nos permite ver algo, hermanos. No sé, ya se decidieron. ¿Qué es? ¿Una promesa o una amenaza? Como una promesa eres tú. ¿Como una promesa? ¿O como una amenaza? Depende del tema y depende, pero en el texto nosotros tenemos que analizarlo y ser fieles a la parte hermenéutica de la interpretación bíblica. Y dice, lo borraré del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, aquí es donde está el tema, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el versículo 5 tenemos una promesa o una advertencia. Hay que definirlo, tenemos que decidirlo. Para eso los estudiosos de la palabra hacen cosas extraordinarias, pero, y yo les voy a decir el punto. Entonces, en el versículo 5 tenemos una promesa. Una promesa, no una advertencia, por medio del uso de una figura retórica conocida como litotes. ¿Cómo? Litotes. Cristo está declarando enfáticamente la certeza de la promesa. Es decir, una declaración positiva se hace a partir de la negación de su opuesto. Es decir, hermanos, tenemos entonces que Cristo dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aleluya. Esto es una palabra en la que usted hoy tiene que afirmarse. Él nos está diciendo, yo no les voy a borrar del libro de la vida y los voy a vestir con vestiduras blancas a ustedes si ustedes se mantienen en medio del proceso de la vida como creyentes que creen en lo que Dios ha hablado a través de las Escrituras. Amén. Esa es la gran promesa. Ahora, con esta declaración, Cristo no solo establece la seguridad del creyente, pues el nombre de todos los creyentes se encuentra en el libro de la vida. Por cierto, ¿usted sabe cuál es el libro de la vida? ¿Dónde está el libro de la vida? Si usted es un creyente que tiene 15 días de convertido, ya tiene que haberlo sabido. Si tiene un poquillo más, usted puede dar cátedra. ¿Dónde está el libro de la vida? ¿Saben cuántos libros aparecen en la Biblia? Ay, qué buena pregunta. Aprendamos, busquemos, indaguemos. ¿Cuántos libros hay? Está el libro de Génesis, es el libro de Adán. Ahí aparecemos todos. Todos pecamos, todos pecamos. El libro de la vida aparece en el libro de Lucas. Aparece en la genealogía, donde todos fuimos incluidos. Ese es el libro de la vida. ¿Ok? Después está el libro del Cordero. Hay 7 libros en la Biblia. ¿Sí sabían? ¿No sabían? Ok, un día vamos a estudiar sobre eso. Dios es bueno con nosotros como iglesia. Aquí tenemos, por la misericordia de Dios, Dios trae cosas importantes a nosotros para el desarrollo. Por eso, hermano, aunque yo les aburra, vengan al discipulado. Algo se aprende, se los prometo. Pero el libro de la vida, ahora, son verdaderos creyentes, es decir, son verdaderamente nuevas criaturas, hermanos. Nosotros somos nuevas criaturas. La salvación es un evento central que Cristo hizo en la cruz del Calvario una vez y para siempre. El tema aquí no es la salvación perdida. El tema aquí es cómo el gozo de tu salvación en los frutos del Espíritu pueden ser afectados. Si usted me lo pide definir, yo le podría decir, no, usted, la salvación no se pierde. El gozo de la salvación, usted lo puede perder. Cuando usted camina en el pecado, cuando usted, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Cuando usted se aparta de Dios, por supuesto.
Pero la salvación como el evento y el hecho central en la que un día Él dijo, porque la salvación es eterna, hermanos. Y Él dijo, tendrán vida eterna. El problema no es de Dios en su propósito y en su declaración y en lo que Él hace. El problema lo tenemos nosotros cuando perdemos el gozo de nuestra salvación y vamos al pecado y hacemos lo que no es correcto. Amén. Hay 3 bendiciones. Les voy a quitar 2 minutos. Las 3 bendiciones: andar con Cristo en vestiduras blancas. Anote eso, hermano. Número 2, su nombre no será borrado del libro de la vida. Número 3, Cristo confesará su nombre delante de su Padre y los ángeles. Hermanos, cuando vemos estas 3 bendiciones, hermanos, es posible perder estas 3 bendiciones. Y si nosotros las perdemos, nos condenamos. Pero para esto nosotros requerimos, hermanos, tener conciencia de que nosotros hemos sido llamados, que somos su iglesia, que no podemos descuidar, que no podemos andar atesorando cosas, que no podemos adaptarnos a este siglo, que nosotros debemos de ser gente que amemos su nombre. Porque vea lo que termina diciendo. Lo que termina diciendo es, ¿de ahí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el verso 6. El que tiene ¿qué? Oído, ¿qué? Oiga. Hermanos, oiga. Es más, hermanos, el punto con la iglesia de Sardis, y cierro con esto, ellos tenían el nombre de estar vivos, pero estaban muertos. En otra palabra, eran hipócritas. Y debemos de velar y hacer perfectas y completas las obras del Señor. Hermano, la promesa de la palabra de Dios nos dice que aquellos que tienen fe verdadera triunfarán seguramente en su lucha de fe en contra de los enemigos de Dios. El que venza será vestido con vestidura blanca. Hermano, el que venza, a nosotros se nos dio la tierra prometida, pero la conquista de esa tierra prometida le toca a usted. Hermano, nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestros trabajos, nuestro caminar diario como iglesia, nosotros tenemos que pelear la batalla de la fe para no caer en garras del enemigo, para no ser como la iglesia de Sardis. Hermanos, quedaron dormidos y dormidos fueron despojados de aquellas cosas. Vea que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay una gran promesa para nosotros. Dichosos nosotros los que hemos sido llamados, porque Él dice que hay unos pocos en este siglo. Esta es una palabra, hermanos, que es real. En este tiempo, la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia de pocos. De pocos, pocos, pocos. Y cuidado, usted y yo nos dejamos engañar de ver iglesias de multitudes, estadios llenos. Cuidado, pensamos nosotros que todo eso que está pasando son creyentes genuinos. Cuidado, nosotros nos engañamos que en medio de nuestro caminar cristiano, en nuestra familia, aún en nuestra iglesia local, todos estén queriendo caminar como creyentes verdaderos. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por nadie. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por nadie. Amén, hermanos. Amén. Amén. ¿Se llevan algo? El Señor añada a su palabra. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Hermanos, estemos listos. Él vendrá como ladrón en la noche. Necesitamos estar preparados. Preparados. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, pero sí hay una vida de un camino de santidad y lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Fuimos lavados por la palabra, limpios por la promesa de Dios. Su fidelidad es suficiente. Su fidelidad es suficiente. Hermanos, el Señor les bendiga. Tengan una semana pero provechísima. Dios les guarde. Que las oraciones sean contestadas conforme el plan de Dios. Caminemos en paz, caminemos en santidad, porque sin esta nadie verá al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Los amo. Dios lo sabe y ustedes también. Amén, hermanos. Buenas tardes.